Hola a todos, ¿qué tal? En este primer vídeo voy a hablar de cómo crear una reverse shell utilizando Python. Es un concepto básico, fundamental cuando nos dedicamos al pentesting o al hacking. Una reverse shell representa un payload que le permite a un atacante ganar acceso a una máquina comprometida, ¿vale? Este acceso consiste simplemente en que la máquina comprometida establece una conexión a nuestra máquina como atacantes y en esa conexión nos envía lo necesario, los flujos de entrada, salida y error para poder ejecutar comandos sobre esa máquina que acabamos de comprometer, ¿vale? Eso es una reverse shell a grandes rasgos. En este vídeo vamos a ver cómo utilizando el SDK de Python se puede crear este tipo de elementos, este tipo de componentes. Evidentemente existen un montón de herramientas disponibles en internet, como por ejemplo herramientas del tipo C2 mucho más sofisticadas como Metasploit, Empire, Covenant, entre muchas otras, ¿no? Puppy, que están disponibles para campañas de Red Team, típicamente. El concepto es el mismo, una reverse shell para poder ejecutar comandos en la máquina comprometida, que sea la máquina comprometida la que se conecte con nosotros, con nuestro sistema como atacantes. Bien, pues antes de empezar os voy a explicar aquí un poco cómo está el entorno, que es muy básico. Aquí pues, tengo la máquina del atacante en la terminal superior, que tiene esta IP. Y abajo voy a enseñaros la IP de la víctima, que tiene esta otra IP, la 1.138. Bien, pues voy a crear, utilizando el SDK de Python, un script que nos permite ejecutar una reverse shell. Es muy simple, veréis. En Python tengo el módulo socket, que me permite crear clientes y servidores TCP. También puedo utilizar el módulo sys para, bueno, pues para poder enviar cosas como, para poder hacer cosas como por ejemplo enviar parámetros cuando ejecute el script. En este caso lo que voy a hacer es crear una instancia de socket y voy a decirle que esto va a ser del tipo TCP. AFINET sock stream. Y ahora hago la conexión. Connect, esto recibe una tupla y bueno, pues el primer argumento sería la IP o el dominio y el segundo el puerto al que te quieres conectar. Aquí le voy a pasar el punto argv, sería 1, y voy a parsear, voy a sacarle un entero de sys.argv, en este caso sería 2. Perfecto. Pues esto va a establecer una conexión TCP y nada más. Aquí en la máquina del atacante voy a levantar un netcat, algo muy básico, muy sencillo, pero que nos va a permitir ver cómo funciona esto. Si ejecuto el script así tal cual, va a fallar, porque no le estoy mandando el host y el puerto. Pues se lo mandas, la máquina de la víctima, perdón, del atacante es la 132 y el puerto en el donde se encuentra ahora mismo ejecutándose es el 4444, ¿vale? Bueno, pues se establece la conexión y se cierra inmediatamente porque no estamos haciendo nada. Vale, pues ahora es el momento de empezar a hacer cosas, ¿no? Tengo la conexión establecida. Lo siguiente consiste en duplicar los flujos de entrada, salida y error para que se puedan enviar a la máquina del atacante y partiendo de esos flujos poder ejecutar comandos. Esto en Python lo haces con el módulo OS y concretamente con la función dup2, que es un envoltorio de la system call dup que se encuentra disponible en sistemas Unix. Así que bueno, puedo ejecutar dup2 y le tengo que mandar el file descriptor del socket. Bueno, cada uno de los file descriptors de esta conexión, de este objeto socket, sería el 0, 1 y 2. Y a continuación tendría que crear un proceso, que en este caso lo que me interesa es crear barra bin barra bash o una shell interactiva, claro. Sería subprocess, esto lo tendría que importar y con la función call será suficiente. Aquí lo único que tengo que hacer es mandarle una lista con algo como esto, barra bin barra bash guión i, ¿vale? Simple. Me ha llevado pues eso, unas 8 líneas, ¿vale? 7, 8 líneas. Aquí, bueno, pues se me ha pasado esto, esto lo puedo quitar, se me ha importado solo y ya está, ¿vale? Podría ejecutar el listener en el puerto 4444, la reverse shell y bueno, pues aquí me está dando un pequeño error. El error consiste
en que, claro, aquí esto es una función, perdonad. Vale, la función file, claro. Ahora vuelvo a ejecutarlo y va a funcionar perfectamente. Aquí hay, fijaros que en la máquina del atacante estoy recibiendo la conexión desde la máquina de la víctima, y aquí los comandos que ejecute se van a estar lanzando sobre esta conexión TCP en la máquina de la víctima. Lo puedo comprobar si miro la IP. Pues efectivamente es la 138, ¿vale? Bien, pues aquí lo más importante a tener en cuenta es que la función DAP2 la tengo que implementar. Tengo que hacer esto. De lo contrario, fijaros lo que ocurre. Si yo, por ejemplo, levanto el listener y digamos que solamente duplico o no duplico ninguno de los file descriptors, fijaros, si no utilizo esto, pues sí, se establece la conexión, pero la shell se genera en la máquina del atacante, perdón, en la máquina de la víctima. Esto no me sirve para nada. Tiene que generarse en la máquina del atacante, que es lo que me interesa. ¿Vale? Por ese motivo, pues tenemos que duplicar los flujos de entrada, salida y error. Y fijaros, si solamente duplico uno o dos, no me va a funcionar tampoco. Si yo, por ejemplo, aquí ejecuto esto, me dice que la shell se sigue generando en la máquina de la víctima, no es válido, esto no me sirve, ¿vale? Uy, se me ha cerrado, vale. Pues vamos a ver. Aquí está la máquina del atacante y esta es la máquina de la víctima, ¿vale? Pues tendría que poner estos dos. Si pongo solamente uno, ¿qué pasa? Python 3, reverse shell, la IP del atacante, levanto el listener, se establece la conexión y aquí no se termina de, claro, no están todos los flujos, no está el flujo de entrada, salida y error, así que aquí no se termina de generar la shell. Tengo que volver a hacer el DUP2 y en cuanto haga eso, ahí sí que voy a tener la conexión bien hecha, ¿no? Todo correctamente establecido. Si lo vuelves a ejecutar, ya lo que habíamos visto antes, se establece la conexión, se envía la shell y por aquí ya puedo ejecutar cualquier tipo de comando, ¿vale? Muy bien, espero que este vídeo os haya gustado. En el siguiente hablaremos de cómo implementar esto mismo, pero utilizando una conexión cifrada, porque el problema que tenemos ahora es que este tipo de tráfico se va a poder ver con cualquier sniffer, con un Wireshark, por ejemplo. El tráfico no está cifrado, así que en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo utilizar Paramico para hacer esto mismo, pero de forma cifrada, ¿no? Utilizando protocolo SSH. Lo dicho, espero que el vídeo os haya gustado y si es así, dadle like, suscribiros y poner un comentario, ¿vale? Muy bien, esto sería todo, un saludo y happy hack.